Gracias. Bien, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Soy el doctor Vilches, de la sede del Hospital Sergio Bernales. Hoy vamos a hacer esta sesión sobre diabetes gestacional y enfermedades tiroideas en el embarazo. Hoy, 11 de noviembre de 2021, siendo las 14:20 vamos a empezar. Por favor, estoy con mi delegada Jacqueline Guamán y mi subdelegada Carolina Bertis, de mi sede, a quienes les agradezco por el tema de la moderación. Por favor, Jacqueline, empieza la grabación. Sí, doctor, ya está grabando. Bien, empecemos entonces. Bien, jóvenes, empecemos entonces. Antes de empezar a hablar del tema de la diabetes y el embarazo, quisiera referirme a algunas cuestiones previas, clasificaciones, el tamizaje, el diagnóstico, que precisamente son temas que básicamente esto, ¿no? Confunden. Cuando uno revisa el tema, hay ciertas cosas que confunden. Y por supuesto, el docente siempre está pensando en el alumno que capte bien la idea. Y quiero aclarar desde un principio de que este es un tema de que básicamente en esta primera diapo trato de compartir lo que vienen a ser mis fuentes, ¿no? He utilizado estas tres fuentes reconocidas mundialmente. Una es la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes. La otra es esta es la primera, ¿sí? La otra es las siglas IADPSG, que son las siglas en inglés, que se refieren a la Asociación Internacional del Grupo de Estudio para Diabetes y Embarazo. La otra institución referencia mundial es la COG, que es el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. Estas son las tres bases en las que he juntado y he revisado para traerles a ustedes, en la mejor medida de lo que se pueda, una información actualizada. Bien, lo cierto es que estas tres instituciones vienen discutiendo ciertos temas desde hace más o menos unos 10 a 12 años. Hay cosas que no se ponen de acuerdo todavía, pero lo bueno de todo esto, y es que así debería de ser, de que aunque no nos pongamos de acuerdo, hay cosas comunes que las publican, ¿sí? Por ejemplo, la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, tiene una página amigable y uno la puede revisar y es actualizada. Igualmente las otras dos instituciones. Como repito, a pesar de que todavía no se ponen de acuerdo en algunas cosas, publican sus investigaciones y eso es bueno. Bien, empecemos a hablar un poco respecto a las cuestiones básicas que siempre nos enseñaron de diabetes, ¿no? En los cursos de medicina 1, medicina 2, siempre nos han hablado de diabetes, o sea que esto no es un tema, digamos que nuevo para ustedes. Haré una pequeña revisión para entrar ya en el tema. Esto lo he vuelto a revisar con el ADA y hasta ahora siguen de acuerdo en esto. Tenemos nosotros, ¿a qué? Tenemos nosotros el tipo. Clásicamente nos han enseñado diabetes tipo 1, ¿ok? Diabetes tipo 2 y otros tipos específicos de diabetes. Bien, el tipo 1, el tipo 2 y estos específicos conforman, como ven ustedes en la diapo, está de verde, ¿ok? Y se refiere a la diabetes pregestacional o diabetes diagnosticada antes del inicio del embarazo, con las siglas DMPG, por cuestiones de espacio. Bien, esta paciente, este paciente que tiene una diabetes pregestacional, es decir, tiene una diabetes diagnosticada, conocida, es aquella paciente que te dice, doctor, doctora, le advierto, soy diabética, desde arranque, desde un principio te dice, soy diabética, ¿ok? En el otro grupo de amarillo aparece la diabetes mellitus gestacional, ¿ok? Que es aquella que tú le dices, señora, está usted con diabetes gestacional, y ella te dice, ups, no lo sabía, te dice. Y claro, no lo sabía porque no fue, lo más probable, como vamos a ver, es que no haya sido diagnosticada antes. No me lo dijeron, claro, nadie le dijo porque nadie le diagnosticó.
Entonces partamos de esa premisa. La diabetes tipo 1 es aquella la que clásicamente nos han dicho que es la insulino dependiente, la juvenil, la que es más larga, de más larga data porque empieza más antes en la vida de la persona. La otra, la tipo 2, es la no insulino dependiente, nos enseñaron así de esa manera, que de inicio en la adultez muchas veces no lo sabe, ¿sí? Ojo, ya vayamos armando esta encrucijada. Muchas veces no lo sabe, muchas veces se entera cuando está gestando. Es de evolución más corta, menos tiempo, porque empieza en la adultez. Es un déficit progresivo de la secreción de insulina, como vamos a ver, y hay otros tipos específicos que se refiere a enfermedades del páncreas, producida por fármacos, por químicos y otros. Y la diabetes mellitus gestacional, que es la que nos ocupa, viene a ser la intolerancia a la glucosa o que se inicia o que se reconoce por primera vez durante el embarazo. Generalmente se descubre en el segundo o en el tercer trimestre. Y esto se llama diabetes mellitus gestacional. Ojo, entonces puede ser que esta diagnosticada recientemente en el embarazo puede haber tenido una prediabetes, pero no lo sabía ella ni nosotros. Vamos a tratar de analizar las definiciones. Una definición correcta sería de que pues la diabetes, empecemos aceptando, de que es un trastorno del metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Caracterizada por un déficit absoluto o relativo de insulina que resulta en un estado de glicemia elevada. La definición precisa de la diabetes en el embarazo considera dos tipos, ¿sí? Dos tipos, deben encerrar a dos tipos. A aquella diabetes mellitus pregestacional, que es la que ya sabe que es diabética, que es el 10%, y hay otro gran grupo de diabetes mellitus gestacional, que es el 90%, y que no lo sabía, ¿ok? La definición debe entonces contener o debe considerar lo siguiente. Todas estas cosas debemos de considerar para poder entender. Tanto a las mujeres con diabetes mellitus pregestacional que se embarazan, es decir, a la que ya sabe que es diabética y se embaraza, tiene que estar dentro de la definición, pero también tiene que estar en la definición aquellas en quienes la diabetes se diagnostica por primera vez durante el embarazo, que es conocida como la diabetes mellitus gestacional, que es la que nos ocupa. La diabetes mellitus pregestacional, ¿sí? La pregestacional es aquella la que ya sabe que es diabética, la que te dice, doctor, doctora, soy diabética. Se puede dividir en tres, tipo 1, tipo 2, las específicas, como les estaba diciendo. Es necesario aclarar y decir desde un principio que el pronóstico del embarazo complicado con la diabetes mellitus pregestacional depende del estadio de la enfermedad. Como ustedes saben, depende del daño vascular. Obviamente, si tiene una diabetes de larga data, recuerden ustedes que estamos asignando que es prediabética, finalmente ella va a terminar con un daño vascular. Entonces, las complicaciones van a depender del tamaño del daño vascular, ¿ok? Desde el punto de vista del producto de la gestación, es decir, desde el punto de vista del feto, las malformaciones, ¿sí? Van a depender de los controles de glicemia, es decir, ya van a depender de los controles que nosotros hagamos en el control prenatal o en el periodo antes que se embarace. Idealmente, la pareja que decide tener hijos debería de hacer una consulta antes de embarazarse. Eso sería lo correcto, ¿no? La clasificación del tipo de diabetes no es sencilla. No es sencilla, como ya empecé con esas diapos. No va a ser sencillo, por lo tanto, nos equivocamos y hacemos un diagnóstico erróneo. Entonces, de Doctor, ahí, ¿sí? disculpe, la diabetes mellitus gestacional es aquella que se diagnostica antes del inicio del embarazo, gestacional. A ver, esto le dije a nuestros moderadores que no voy a aceptar preguntas porque tengo el tiempo corto. Si a alguno de ustedes les interesa el tema, por favor, les suplico, me escriban a mi correo, ¿sí? Me escriban a mi correo y yo les contesto con todo gusto. Lo que pasa es que a veces hacen preguntas repetidas, no lo digo por el caso tuyo, te agradezco por tu interés de preguntarme, de verdad, te lo agradezco,
pero tengo solamente 100 minutos y tengo 2 clases. Me encantaría contestarte, pero no acabo. Y ya la vez pasada he tenido una mala experiencia que no acabé y bueno, a los alumnos no les gustó. Te pido mil disculpas. Si te interesa Sí, este doctor. tema, me escribes a mi correo y te contesto, ¿ok? Espero no Sí, lo doctor. tomes a mal. Te agradezco inmensamente por tu pregunta. Sí, doctor. Bien, entonces, la clasificación nos va a traer problemas, definitivamente nos va a traer problemas, definitivamente nos va a traer problemas. Bien, el correo ya lo tienen, ¿sí? Ya el correo mío ya lo tienen ya. Lo que pasa es que no han leído el chat. Entonces, de ahí existe la gran necesidad de diagnosticarlo antes del embarazo. Entonces, ¿cuál sería nuestra función como médico general? Como médico general, empiezo con el primer mensaje: hacer un buen control prenatal. No dejárselo a otro profesional que lo haga el médico. Tratar de diagnosticar tempranamente, ¿ok? La diabetes mellitus pregestacional, es decir, la preexistente, y trataré de alguna manera contestarle a la alumna, va a afectar el 1% de los embarazos. En cambio, la diabetes mellitus gestacional ocurre el 7% de las mujeres embarazadas. En la última década, la prevalencia de la diabetes mellitus pregestacional, que es tipo 2, ha aumentado debido al aumento de la obesidad y la planificación de embarazos a edades más tardías. Ustedes como médicos saben perfectamente que la otra gran pandemia que tenemos es el tema de la obesidad, ¿no? Eso ustedes ya lo deben haber visto, es así, es un gran problema en todo el mundo. Entonces, al haber más obesidad, es un factor de riesgo para diabetes tipo 2 y, por supuesto, es un riesgo para la diabetes gestacional. Lo otro es que desde ya hace varias décadas y con todo su derecho, las mujeres han salido del hogar a estudiar, a trabajar, a capacitarse, son profesionales con todo su derecho, compiten de igual a igual, y entonces es una población de mujeres que ha salido a especializarse, a profesionalizarse y ha postergado el tema de su fertilidad. Entonces se embaraza no entre los 20 y los 30, sino se embaraza después, ¿ok? Y estos embarazos tardíos también han incrementado el tema de la diabetes mellitus gestacional. Esas dos son cosas que ya son aceptadas, ¿sí? Son aceptadas. Bien, vamos a la definición de diabetes mellitus gestacional y acá abajo están las fuentes, ¿sí? Acá yo menciono uno y acá está la fuente 1 para que lo vayan a interpretar. Yo sé que por eso viene la pregunta de su compañera. 2, que es esta, ¿ok? Entonces yo estoy armando la COF con la IADPSG y aquí explica detalladamente qué cosa es la diabetes mellitus gestacional y vamos a analizar la definición. Vamos a analizar la definición en varias diapositivas y con esto definitivamente yo creo que va a quedar clara la pregunta de su compañera. ¿Qué dice la definición? La definición dice cualquier grado. ¿Qué cosa es diabetes mellitus gestacional? Cualquier grado de intolerancia a la glucosa, ojo, dice, con inicio o primer reconocimiento en el embarazo, independientemente del tipo de tratamiento que requiera, es decir, si reciba o no reciba insulina, y de la persistencia o no de la condición después del embarazo. ¿Ok? Eso es lo que dice una institución. ¿Qué dice la otra? La otra dice que con la nueva propuesta de esta IADPSG se establece una nueva terminología que diferencia la diabetes gestacional propiamente dicha de la diabetes manifiesta, entendiendo por diabetes manifiesta a la diabetes previa al embarazo, pero que no se había reconocido hasta entonces. ¿Ok? Bien, sigamos analizando un poco la definición. Cuando nos dice la definición independiente del tipo de tratamiento que requiera, esto se está refiriendo ¿a qué? ¿A qué se está refiriendo? Se refiere independiente si requiere o no de insulina. ¿Ok? Requiera o no de insulina, eso no abarca la definición. Ahora, lo otro es que la diabetes manifiesta, la diabetes
previa al embarazo, pero no reconocida hasta entonces, se refiere a que puede incluir un pequeño grupo de diabetes mellitus pregestacional a quienes no se les había hecho el diagnóstico. Espero que con eso ya esté más claro. Empecemos a aclarar cuál es la relación que existe entre la diabetes mellitus gestacional y la tipo 2. Hay una resistencia a la insulina en todas las gestantes. Eso ya se reconoce desde el punto de vista fisiológico. Todo gestante tiene una resistencia a la insulina, pero solo un pequeño porcentaje va a hacer diabetes. ¿Ok? Se reconoce una resistencia a la insulina en la gestante normal, pero un pequeño porcentaje va a hacer el tema de la diabetes. Las mujeres con tipo de diabetes mellitus gestacional y las tipo 2 van a tener lo siguiente, van a compartir factores de riesgo. Ambas tienen resistencia a la insulina y ambos tienen una adecuada secreción de insulina. La diabetes mellitus gestacional podría considerarse como una especie de diabetes 2, desenmascarada. Es decir, la mujer ya tenía la 2 y recién se desenmascara cuando se embaraza. ¿Por qué se desenmascara? Porque el embarazo es un medio diabetogénico. Ese es el tema, ¿no es cierto? Ese es el tema. Bien, vamos a ciertas recomendaciones que da la ADA para este año. He revisado nuevamente y dice lo siguiente, ¿no? Respecto al número de mujeres embarazadas con diabetes tipo 2 no diagnosticadas, es razonable evaluar a las mujeres con factores de riesgo para 2 en su visita prenatal. ¿Qué nos está diciendo con esto? Nos está diciendo, oiga doctor, oiga doctora, fíjese usted bien los factores de riesgo cuando evalúa a una paciente. Oiga doctor, oiga doctora, cuando usted esté en sus serums, evalúe a su paciente. Usted como médico, usted como médica, usted es quien tiene que buscar los factores de riesgo. Nosotros, jóvenes, como médicos, no vemos barrigas. Nosotros como médicos vemos a la paciente, ¿sí? Vemos cuello, vemos ojo, cara, ectoscopía, presión arterial, vemos toda la paciente. Entonces nosotros tenemos que hacer anamnesis y una buena anamnesis para ver los factores de riesgo, porque ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema. La paciente podría venir con un letrero que diga, doctor, soy diabética, pero la otra no lo sabe. ¿Ok? Lo otro que debemos de saber es que la prueba para la diabetes mellitus gestacional entre las 24 y las 28 semanas en mujeres que no tenían previamente. Este es el tema. Entre las 24 y 28 hay que estar más alertas, ¿no? Examinar a aquellas mujeres con diabetes mellitus gestacional para detectar prediabetes. O sea, hay que investigar si ya eran diabéticas, ¿ok? O diabetes entre las 4 y 12 semanas por parto, postparto, hay que evaluarlas nuevamente, utilizando una tolerancia oral a la glucosa con 75. ¿Por qué? Oiga, doctor, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué? Repasemos, pregunten ustedes a personas mayores que ustedes, y cuando uno habla con personas mayores, uno ve las fotos, muchas veces le dice a alguien en la conversación, le dice, mira mis fotos cuando tenía 20 y tantos años, y se le ve una paciente, una persona delgada, y mira que ahora tengo 40 y tantos. Y evidentemente la diferencia de peso a los 20 y tantos, que más o menos es la edad que ustedes tienen, cuando ya tienen 40 y tantos, hay una curva de peso hacia arriba. Esto es bastante común. Y si por ahí, como vamos a ver, hay un B macrosómico, ni hablar, es candidata a ser diabetes, ¿no? Estas pacientes con este antecedente deben someterse a exámenes, ¿sí? Porque al final podrían terminar siendo diabéticas, ¿sí? Bien, de todas maneras no podemos hablar de diabetes si no hago alusión al estudio APO, que es la hiperglicemia y el resultado adverso del embarazo. Aquí lo que demostró es que nosotros tenemos que tener mayor cuidado entre las 24 y las 28 semanas. Eso es lo que no se nos debe de pasar. Bien, otra cosa que definitivamente tenemos que hablar es respecto al diagnóstico, ¿no? La ACOF, en esta referencia bibliográfica, nos habla pues del test de O'Sullivan, que es un screening, ¿sí? Que usa 50 gramos de glucosa, se hace una medición, ¿no? Se hace una sobrecarga, una medición y el valor de 140 de corte, ¿no? A la hora, realizando una sobrecarga con 100 gramos, ¿sí? Y con esta sobrecarga se evalúa el tema de la hora, 2 horas y 3 horas. Eso es también un clásico. Vamos a ver cómo va el tema en cuanto al diagnóstico. Si es que usamos los criterios para el diagnóstico de la diabetes manifiesta y para criterios del diagnóstico de diabetes gestacional.
Ambos son IAD-PSG 2010 y 2010, ¿ok? Si nosotros vamos a medir la glicemia en ayunas, el umbral por consenso es igual o mayor de 126 es el corte, y si hablamos de la hemoglobina glicosilada es mayor o igual a 6.5%, y la glicemia plasmática mayor o igual de 200 en una casual, o sea, en una así al azar. Y para el tema de lo basal, en miligramos por decilitro, la basal es mayor o igual de 92, a la hora mayor o igual de 180 y mayor o igual de 153. Este cuadrito es muy interesante y es básicamente lo que hasta ahora siguen discutiendo, ¿sí? Esto es lo que hasta ahora siguen discutiendo. ¿Qué es lo que siguen discutiendo? El diagnóstico de diabetes mellitus gestacional para el 2021, hasta ahorita siguen las controversias en estas instituciones. Vamos a tratar de aclarar con este cuadrito, de repente un poco confuso, pero ojalá que espero logren captar la idea, si no, como ya les he dicho, tienen mi correo para contestarles las preguntas. Esta asociación IAD-PSG propuso los nuevos criterios, pero ojo, hablamos de nuevos ¿para cuándo? Hablamos de nuevos para el 2011, publicados y fueron aprobados en esa época, y hablaba de un menor punto de corte por mayores temas de costos, y por lo tanto, por supuesto, si hay menor punto de corte, va a haber mayor diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Pero, ¿cuál es el tema de que se disminuya el punto de corte? El beneficio es que la prevención y la detención temprana de la diabetes mellitus tipo 2 y prediabética. Disminuimos el punto de corte y definitivamente vamos a tener a las pacientes diagnosticadas antes, ¿ok? Y ellos lo que proponen es la estrategia de un paso. Ellos proponen la estrategia de un paso que se refiere a esta que está acá a la derecha, ¿sí? Y ahí está la cantidad de glucosa que se usa, ¿sí? Y aquí están los cortes. En ayuno, ¿sí? 92, 180 y 153. ¿Ok? Y respecto a la ACOG hace una estrategia de dos pasos. ¿Ok? Y ellos lo que dicen es que primero hacen esto con 50 gramos, de acuerdo a los resultados, agarran y hacen una segunda con 100 gramos. Pero últimamente, hace poco, a manera de resumir, simplemente ellos agarran y dicen, solamente debe haber 2 o más valores alterados. Yo les pido es que se sienten tranquilos a revisar esta diapositiva, tienen las fuentes, las pueden revisar y eso les va a quedar más claro. Si optamos por otro fluxograma, otro algoritmo, y está a la derecha la fuente, el mensaje es el siguiente, ¿no? Primera consulta, glicemia en ayunas, ya hemos visto el valor, ¿ok? Si pasa de esto, ya pues, tengo el diagnóstico. Si es menos de 92, le hago una prueba con 75, si es patológica, tengo el diagnóstico. Si está normal, no es diabética, luego le vuelvo a repetir entre la 24 y la 28. Es decir, el tema no es que yo la veo una sola vez y ya no eres diabética, no, tengo que volver a hacerlo. Si es patológica, obviamente va a ser diabética, y si es normal, la sigo controlando y así sucesivamente. Resumen básico, doctores, control prenatal. Vayan acostumbrándose que cuando estén ustedes en sus serums, no le dejen la responsabilidad a otro profesional de la salud para que vea a su paciente. Ustedes tienen que hacer que en el primer trimestre ustedes deben ver a la paciente. Los otros controles lo puede hacer otro profesional, pero nuevamente ustedes tienen que establecer, un momentito, yo acá soy el médico, yo aquí debo ver, aquí en el primer trimestre, y es cuestión de que ustedes, su criterio, la debo ver una vez, y luego quiero ver a la paciente acá, acá y acá y acá. Y ustedes establecen no dejar que la paciente le avisen a ustedes cuando ya hay problemas, ¿no? Bien, ¿y qué decimos de la clasificación de Priscilla White? Es antigua, ¿sí? De todas maneras, no hay que ningunearla. Hasta ahora yo prefiero seguirla poniendo ahí porque fue importante, ahí les explico por qué es importante.
que ya no se use, bueno, ya no se use, pero por cuestiones académicas es bueno que ustedes sepan lo importante que fue esta clasificación. Esta diabetes mellitus gestacional, el tema de hoy es de una gravedad variable. Casi siempre se diagnostica en edades avanzadas del embarazo. Es menos frecuente que esta diabetes mellitus gestacional se asocie con malformaciones congénitas, con abortos espontáneos. Más bien la otra, la 1 o la 2, son las que nos traen más problemas, ¿ok? Desde el punto de vista epidemiológico, más o menos vean ustedes las estadísticas en México, en el mundo, en el Brasil, en Argentina, en Cuba, ¿sí? Son estadísticas. Y lo cierto es que la OMS ya advirtió y ya dijo que esto va a ir avanzando si es que empeora el tema de la obesidad. Ahora con los nuevos, esto de nuevos criterios, ya le dije a qué se refiere con nuevos, son de 2010, por supuesto que esto, la estadística ha tenido que aumentar, ¿no? Es necesario destacar que el antecedente de diabetes mellitus, ya sea 1 o 2, resulta de suma importancia, sobre todo para nosotros, por los médicos. ¿Por qué? Porque debido a que la hiperglicemia se suele presentar en estas mujeres, tiene una función determinante en las complicaciones que se presentan después, en el momento de la concepción y durante todo el embarazo. Lo más pronto posible debemos diagnosticar. Bien, y usualmente, ¿qué cosa es lo que pasa? ¿Cómo vamos a interpretar estos datos? Lo cierto es que siempre cuando hay un bebé gordito, un bebé grande, siempre toda la familia se alegra, qué lindo, qué gordito. Y bueno, pues eso es desde el punto de vista familiar, del sobrino, que es gordito, pero ojo, la visión nuestra debe ser de médico, ¿no? Y la visión nuestra, jóvenes, de médicos, es que los hijos macrosómicos, los hijos gorditos, le van anunciando a su mamá que va a ser diabética. Mamá, vas a ser diabética. Entonces aquí pues hay un médico que está actuando de pinchaglobos. En este caso soy yo ahorita, ¿no? El pinchaglobos, el que toda la familia se alegró porque el bebé es gordito. Qué bueno, qué bonito, pero un momentito, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Este bebé te está avisando de que vas a ser diabética. Así que hay que cambiar de estilo de vida. Hay que cambiar de estilo de vida porque cuando pasen 15 años y ya tengas 3 macrosómicos, vas a terminar diabética de todas maneras. Los factores de riesgo son, ya he estado hablando repetidamente, el sobrepeso, el tema familiar, ¿sí? El síndrome de ovario poliquístico, la edad, ¿ok? El trabajo de parto prematuro, podría ser por esa la causa y no se sabe. Bien, lo cierto es que las mujeres con diabetes 1 tienen mayor riesgo de malformación congénita, abortos espontáneos, que aquellos con diabetes mellitus, diabetes tipo 2, y el descontrol glucémico periconcepcional en diabetes mellitus 2 puede también dar lugar, pero con menos frecuencia, ¿sí? Felizmente, la diabetes mellitus gestacional y la 2 da con menor frecuencia que la tipo 1. ¿Cuál es el problema? El problema es el RCIU, bebés grandes, óbitos, ¿sí? Ese es el gran problema de esta. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos de nosotros como médicos? Los objetivos son la evaluación preconcepcional. Idealmente, las parejas que se van a embarazar deberían de pasar una consulta médica. Realmente los embarazos deberían de ser programados y que empiecen los controles prenatales lo más tempranamente posible. Eso sería lo ideal. Bien, nosotros como médicos generales, ¿cuál sería nuestra prioridad? Ustedes, cuando estén en sus serums, ¿cuáles deben ser las prioridades en la atención de esta diabetes? En primer lugar, nosotros tenemos que identificar y controlar la diabetes antes de la concepción. Eso sería lo ideal. Cuando ustedes estén haciendo sus serums, ustedes saben perfectamente que les falta poco, les falta muy poco, viene el internado, ya están por entrar al internado, luego viene el serums, y ahí es donde ustedes van a comenzar a evaluar pacientes en vivo y en directo, y es responsabilidad de cada uno de ustedes. Lo ideal, ustedes ya saben que ustedes en su serums no van a ir a un hospital, ustedes van a ir a un
puesto de salud, a un centro de salud pequeño en alguna parte de nuestro país, y ahí más que todo se hace actividades preventivo-promocionales, ¿sí? Se trata de que ustedes salgan de las paredes del establecimiento a hacer charlas en los colegios, con los profesores, con los padres de familia, con las autoridades, para captar esto y cambiarle el estilo de vida a la gente, aunque eso no solamente va a depender de nosotros, obviamente, ¿no? La idea, nuestra chamba va a ser detectar y tratar de manera adecuada para evitar las complicaciones, es decir, empezar el control prenatal lo más antes posible para evitar problemas en la mamá y los problemas en el bebé, ¿ok? Entonces, el otro objetivo es realizar el seguimiento de las mujeres diagnosticadas con diabetes mellitus gestacional de por vida, ojo, de por vida. La paciente que diagnosticamos con diabetes mellitus gestacional debe ser de por vida, porque ya lo dije, aquella mujer que tiene un bebé grande, un bebé macrosómico, esa mujer en 15 años, 10 años, 20 años, si no se cuidó, se siguió engordando, siguió subiendo de peso, esa paciente va a ser diabética. Y más aún si en ese lapso de 15 a 20 años tuvo 2 hijos más y qué lindo, fueron también gorditos, pues esos 3 bebés le están avisando a la mamá que va a ser diabética. Esa es la función nuestra como médicos generales, ¿sí? Controlar desde antes del embarazo, enseñarle a la población que eso es lo que debe de hacer, y bueno, si ya se embarazó, controlarla, y si la hemos diagnosticado diabetes gestacional o la vemos como puérpera, ya regresa del hospital como puérpera, y viene la epicrisis, y viene la hoja de contrarreferencia, y evaluamos que esa paciente fue diagnosticada diabetes gestacional, es nuestro trabajo explicarle a la paciente que en 15 a 20 años va a ser diabética si no se cuida, ¿ok? Bien, ¿y cómo evaluamos desde el punto de vista preconcepcional a la paciente? Aquella mujer que se quiere embarazar y viene y nos dice, doctor, soy diabética. Bien, ¿cómo se debería evaluar? Buen fondo de ojo, evaluar la función renal, búsqueda de infecciones urinarias sobre todo, y un control metabólico estricto, pues, ¿no? Llegar a tener glucosas normales sería lo ideal. Lo ideal sería esto, ¿no? Que no se embarace cuando quiera Dios, ¿no? Sino cuando se programe, cuando la pareja programe el embarazo. Es decir, mira, nosotros vamos a embarazarnos en febrero, estamos en noviembre, bueno, vamos al doctor y vamos a programar. Eso es lo que debería de hacer una pareja en la cual ella pues es diabética. ¿Ok? Les hago recordar a ustedes que si hay alguien diabético en la casa, en la familia, pues si ese diabético no es ayudado por la familia, no va a ir bien eso, no va a ir bien. Entonces, al programar el embarazo va a haber un consejo y una evaluación preconcepcional médica, hecho por médico. Se va a intervenir. ¿De qué manera vamos a intervenir? Vamos a evaluar en esta paciente que es prediabética, es decir, doctora, soy diabética y me quiero embarazar. Vamos a evaluar cómo está su problema de ojos, cómo está el tema neurológico, vamos a evaluar y vamos a ver cómo está el tema de la hemoglobina glicosilada, ¿ok? Eso sería lo ideal. Debería de tener una hemoglobina glicosilada normalmente menos de 5.7, hablamos de prediabetes si está entre 5.7 y 6.4, y si es que tiene 2 controles de 5.6, pues ya decimos esta paciente es diabética. Entonces, ojo, la evaluación de la hemoglobina glicosilada es antes de que se embarace, ¿ok? Que quede bien claro. La hemoglobina glicosilada nos va a servir para aquella paciente que se quiere embarazar o al inicio del embarazo. Más adelante ya no nos va a servir. Que quede bien claro eso, ¿ok? Hay que recordar que esta paciente es más candidata que cualquiera para hacernos preeclampsia, ¿sí? Va a tener problemas neonatales, no tan severos, pero de todas maneras hay que considerar que si la hemoglobina glicosilada arranca muy alta, sí va a haber problemas neonatales. Y si arrancamos con una hemoglobina glicosilada alta, sí va a tener problemas, sobre todo con el producto de la gestación. ¿Cómo hacer para programarla? Entonces ya está claro, un examen oftalmológico, ¿sí? Y después del parto hay que seguirla controlando, y el tema de la nefropatía diabética se dice que no empeora, pero de todas maneras tenemos que evaluarla también. Hay que darle el tema de su ácido fólico, ¿sí?
Los controles prenatales aquí son bastante parecidos a lo que dice el MINSA, ¿no? Recuerden ustedes, un control mensual hasta los 7 primeros meses, luego cada 15 días y luego cada semana hasta completar 13. Aquí también es algo parecido, simplemente que hay que tener más cuidado con que se haga una ecografía, de todas maneras, entre las 11 y las 13 semanas, no cualquier ecografía, sino una ecodoppler en buenas manos, de alguien especialista en hacer esto, no cualquiera, que evalúen el tema de la translucencia nucal, otra morfológica entre la 22 y la 26, y por supuesto empezar a hacer el tema de la ecocardiografía a partir de esta edad, ¿no? La periodicidad de los controles es más o menos parecida. Ya queda claro entonces cuál es la validez, en qué nos va a servir la diabetes, la hemoglobina glicosilada. Ya les expliqué en qué momento nos sirve. Esto es muy importante, pero en su momento. El tema es que esta diabetes tipo 2 deberíamos diagnosticarla antes de que se embarace. Eso sería lo ideal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya he adelantado bastante. ¿Sí? Las consecuencias es después de que hay un bajo consumo de energía y por lo tanto, al haber un bajo consumo de energía, aumentan los depósitos corporales de grasa, ¿no? Por lo tanto, entonces hay aumento de riesgo para obesidad en los años que se vienen. En los años que se vienen, estoy hablando yo de 15, de 20 años, que es cuando uno compara sus fotos y se da cuenta que el peso ha ido incrementándose. ¿Ok? Desde acá debería empezar la prevención. Recuerden ustedes que el gran problema de nuestro país, y ya en demasía lo ha demostrado el año pasado y este año, no somos un país que previene, ¿no? Porque precisamente ustedes saben cómo está la periferia, cómo están los establecimientos de salud en los que empezamos a trabajar, están muy mal, ¿no? Si los hospitales están mal, imagínense ustedes cómo están los establecimientos de salud en el interior de nuestro país. Esto lo van a confirmar ustedes mismos muy pronto. Bien, la idea es que no aumentar los riesgos de anomalías embrionarias, pues debuta una fase muy posterior a la etapa de la organogénesis, ¿no? Eso es otra realidad. Las complicaciones maternas, definitivamente, pues el aborto, la preeclampsia, hipertensión arterial, polidramnios, traumatismo obstétrico, ¿no? Atender un parto con un producto de 4,5 kilos es un tremendo problema. Es un tremendo problema. Por supuesto que hacen infecciones, infección urinaria, cetoacidosis, que podría ser fatal, amenaza de parto pretérmino, que le puede traer problemas al bebé, por supuesto, la retinopatía, nefropatía, y por supuesto el tema de la muerte materna, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Por eso, jóvenes, es que nosotros, por favor, no descuidemos el control prenatal. Un pequeño paréntesis, en el establecimiento de salud donde yo hice mis serums, era solamente yo de médico y una técnica, nada más. Hace poco, por coincidencia, una alumna mía está haciendo ahora sus serums en ese mismo lugar y el centro de salud, por supuesto, ya está más grande. Yo lo dejé construyendo, está más grande. Ahora son 3 médicos, son 8 enfermeras y 6 obstetrices. La idea es la siguiente, ¿no? Y esto es el mensaje que quiero darles. No porque haya 8 enfermeras y no porque haya 6 obstetrices, el médico debe dejar que ellas hagan el tema de la gestante. No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque yo, jóvenes, estoy seguro que con su formación de este curso, más medicina 1, medicina 2, cirugía 1 y la cirugía de especialidades, ustedes tienen todas las competencias para hacerlo mejor que todas ellas juntas. No lo duden, no lo duden. Las complicaciones son pues tanto para el feto como para el recién nacido, ¿sí? Eso es un tremendo y un gran problema. El control prenatal es básico, como acabo de mencionar. Las malformaciones, a lo cual se le llama embriopatía diabética, son de una incidencia de 2 a 10 veces mayores en los embarazos que en los embarazos normales, ¿no?
se generan en el primer trimestre, ¿no? Cuando es el periodo embrionario, y proporcionales al grado de la glucosa que en sus controles prenatales. O sea, va a depender de nosotros, de las glicemias en los controles que hagamos. Entonces nosotros como médicos no podemos extraernos de la responsabilidad del control prenatal. No porque haya enfermera y obstetriz, nosotros nos debemos descuidar. Ese es mi mensaje que quisiera que me capten, por favor. Esa es la idea, ¿ok? Recuerden ustedes que las malformaciones más prevalentes son en el producto de la gestación, cardiovasculares y del sistema nervioso central, que definitivamente le valoran la vida al producto y a toda la familia, ¿no? Cardiovasculares, CIB, miocardiopatía hipertrófica, tetralogía de Fallot, la más conocida, y transposición de los grandes vasos, que trae un tremendo problema para el producto y, por supuesto, para la familia, ¿no? Problemas del sistema nervioso central, problemas del sistema genitourinario también son frecuentes. A todo esto se le llama fetopatía diabética. Es más frecuente el tema de los abortos, muerte fetal intrauterina. De pronto el producto muere, ¿no? Polidrácnios es frecuente también, retardo en el crecimiento intrauterino, placenta hidrópica, son problemas que se originan. Y vamos a ver el tema de la macrosomía. ¿Y cuál es el problema con la macrosomía? Pues el problema de la macrosomía es todo esto, ¿no? Fractura, fíjense ustedes esta clavícula fracturada en el interín de atender el parto, ¿no? Aquí la tienen, aquí está fracturada. En el interín de atender el parto, o se fractura o nosotros, los obstetras, cuando ya tenemos la cabeza afuera, ya expulsó la cabeza y no sale el resto del cuerpo. Entonces muchas veces nosotros nos vemos obligados a hacer esto, a fracturar acá. O sea, tenemos que fracturamos acá y obtenemos un producto bien, ya nació, pero con dos fracturas ahí que felizmente evolucionan bien, pero no es el caso, pues no debería de ser. Si diagnosticamos y tratamos a tiempo, es mejor que este caso sea resuelto por una cesárea definitivamente, porque en el parto vaginal el problema es aquí, ¿no? El problema es aquí. Este es el hueso púbico, aquí es el gran problema, lo que le llamamos la distocia de hombro, ¿no? El trauma obstétrico es bien bravo. Es muy traumático no solamente para él, para los padres, para la familia, y ni siquiera hablemos de los problemas neurológicos que podrían traer, aparte del problema de la prematurez, el tema del distrés respiratorio y las alteraciones hematológicas o metabólicas, ¿no? Recordemos nosotros esto, ¿no? La preeclampsia, una de las principales causas de muerte de ambos, ¿no? Del bebé o de ella, en el mundo, ¿no? En el mundo. Los riesgos maternos, problemas coronarios, nefropatía, neuropatía, infecciones, por supuesto que ellas están más expuestas. El parto operatorio, por el tema de la macrosomía, es más propenso que ellas nos obliguen a hacerle una cesárea, ¿sí? Este es un fluxograma de lo que debemos de hacer respecto a las repercusiones de la madre diabética, ya sea cuando es embrión, ya sea en el feto o ya sea en el recién nacido. ¿Cuál es el tema del manejo? ¿Cómo lo vamos a manejar? La idea es manejarlo en ayunas, de 1 hora postprandial. En ayunas debería tener menos de 95. Ojo, no es igual que el hombre o la mujer no embarazada. Hombre o mujer no embarazada, estamos hablando de 110, pero en el caso de ellas no. En ayunas deberíamos tenerla en menos de 95. Eso sería para manejarla adecuadamente. 1 hora postprandial debería estar en 140 y 2 horas postprandial debería de estar en menos de 120, serían los estándares. Por supuesto que con esto nosotros evitamos una acetonuria y el otro tema del delta de peso aceptable, es decir, que me aumente de peso, pero en forma aceptable, que no me aumente de 20, 22, 25 kilos, ¿no? Y les vuelvo a repetir, la hemoglobina glicosilada no está aconsejada para un control. ¿Voy a hacer su control prenatal, señora, con su hemoglobina glicosilada? No, eso no se hace. Eso no se hace. Ya saben ustedes, esto es preconcepcional o para el primer trimestre, no más. Bien, ¿cuál debe ser nuestro manejo? Nuestro manejo debe ser, pues, oportuno. Nuestro manejo debe ser, pues, especializado e integral, ¿no? Ojalá
ojalá en el lugar donde estén, va a ser un poco difícil, pero por lo menos ustedes van a tener, en primer lugar, si está en manos de ustedes como médico general, que sea oportuno, ¿sí? Que sea oportuno, eso sería pues lo ideal, ¿no? Y ustedes la van a referir a tiempo. Respecto al tema del manejo, es muy importante, y ya les he dicho, hacer con temas de glucosa, con cargas de glucosa. Cuando lo hacemos con hemoglobina glicosilada, lo que está demostrado como tema de investigación es que mientras más alta sea la hemoglobina glicosilada, nosotros vamos a tener mayor casuística de malformaciones congénitas. Eso es lo cierto, pero la hemoglobina glicosilada no sirve para control. No deberíamos controlar mediante ese método, ¿no? Respecto a la dieta, hay varias cosas que decir, Lo importante es que ustedes deben de saber esto, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a con qué peso arranca la paciente, ¿no? No hay dietas estándares, lo que sí es bueno saber que este tema del manejo por la nutricionista debe ser alguien que sepa manejar este tipo de pacientes, que tenga experiencia en hacer este tipo de manejo. Si hablamos de insulina, aquí están las dosis, ya sea en el primero, segundo o tercer trimestre. Yo les estoy alcanzando otro archivo más completo respecto a esto. ¿Cómo vigilamos? Ya hemos mencionado, ¿sí? En ayuno o postprandial. Las metas también ya se han mencionado, preprandial, ¿sí? 1 hora. Esto es lo que nosotros debemos de manejar, ¿sí? 2 horas. Y esto no se debería hacer, pero bueno, si quieren hacerlo, ya saben que lo que más sirve es esto, ¿sí? Lo que más sirve es esto. Esto es lo que más sirve, más que esto. La vía del parto, por supuesto que si es un feto que se calcula que es macrosómico, debería de ser una cesárea. Sería lo ideal. La interrupción del embarazo habría que ver cuál es la causa. Si es una cesárea anterior, lo más probable es que termine en cesárea, ¿sí? Habría que ver. No olviden ustedes, no olviden que en el puerperio hay que seguirla controlando. ¿Y por qué hay que seguirla controlando? Porque ya dije que esa paciente puede terminar siendo una diabética y hay que reclasificarla. ¿Por qué? Porque durante el embarazo es probable que no la hayamos diagnosticado y hay que reclasificarla, ¿ok? Hay que entregarle un diagnóstico definitivo. Va a pasar un tiempo en que nosotros le decimos, bien señora, ya pasó su embarazo, ya pasó su puerperio, ¿sabe qué señora? Su nuevo diagnóstico es este. ¿Para qué? Para que lo sepa. Porque puede ser que nos hayamos equivocado en clasificarla. En el puerperio hay que avisarle en primer lugar cuál es su diagnóstico definitivo, hay que avisarle que maneje bien el tema de su peso, ¿sí? Eso es muy importante. Si ya está clasificada como diabética, debemos de hablarle sobre métodos anticonceptivos, de acuerdo a su edad, pueden ser definitivos, el DIU, el condón, qué sé yo, ese es otro tema. Pero lo importante pues es de que si tenemos a una mujer, pues qué sé yo, vamos a decir con unos 35 años, ¿no? Y ya tiene 3 hijos, ¿no? Ya tiene 3 hijos. Y es diabética. Señora, muy bien, ¿sabe qué, señora? Yo como médico le aconsejo a usted que usted ya tiene un útero que ya cumplió. Un útero que ya cumplió con su función, una tarea cumplida, ¿sí, señora? Su útero ya cumplió su tarea, usted ya tiene 35 años, ya tiene 3 hijos, pero además usted es portadora de diabetes. Señora, si usted tiene un 4.º hijo, le puede traer problemas, ¿no? ¿Qué problema? Obesidad, HTA, preeclampsia, malformación, muchas. Entonces, señora, paremos esto, ¿no? Y les hablamos de metodología anticonceptiva. Esa es la función de un buen médico general bien formado. Informarle a su paciente lo que debe hacer. Bien, algunas recomendaciones de la ADA, ¿sí? Ya sabemos qué cosa es la ADA. Por supuesto, un asesoramiento previo a la concepción. Esto lo he revisado nuevamente estos últimos días, dice lo mismo. El tema es que si yo tengo una paciente diabética, pues desde jovencita, ¿no? Desde joven, debe recibir un asesoramiento, ¿no?
más adelante, ya cuando decida esta jovencita el tema de tener RS, debe de saber esto, ¿no? Métodos anticonceptivos, ¿no es cierto? Controlarle su hemoglobina glicosilada. Y esto, jóvenes, es muy importante. Por favor, quédense con esto, ¿no? Lo que se llama educación diabética. Cuando hay un diabético en la familia, no es que ya mi tío es diabético, mi mamá es diabética, ¿no? Mi papá es diabético. Tenemos que hablar de que toda la familia se debe de comprometer. Y cuando uno le explica a un paciente diabético el problema de su enfermedad, el resto de la familia lo debe de saber. Si la familia, el esposo, el tío, los hijos no participan en esto, esa paciente no va a ir bien. Por eso se habla de una educación diabética que va no solamente para la paciente, sino para la familia, ¿no? Eso es muy importante. De esto ya hemos hablado, ¿no? 95, 140, 120, ya está claro. Si es que quieren ustedes la hemoglobina glicosilada, ya saben en qué level debería de estar. Hay que monitorear la glicemia, de eso va a depender muchas cosas. Y esto es lo otro muy importante. A veces los pacientes esperan, salen felices de una consulta con la clásica receta, ¿no? La receta. Doctor, ¿cuál es mi receta? Y no debería ser así, ¿no? Nuestro mensaje como médicos jóvenes debe de ser, señora, usted debe cambiar de estilo de vida. Yo no soy mago, yo no soy adivino, yo lo que le puedo decir a usted, señora, es que la enfermedad que usted tiene, vamos a manejarla en la medida que usted cambie estilo de vida. Si usted cambia de estilo de vida, que lo cual ya hemos visto, el peso, manejar las comorbilidades que pueda tener, limitar el número de hijos y otras cosas más de la nutrición, los medicamentos y qué sé yo, cambiar estilo de vida es lo que la va a mejorar. Les hago recordar, jóvenes, el paciente o los pacientes creen que el médico tiene una magia en la receta y no es así, ¿no? No es así. Quitémonos esa idea errónea, ¿sí? Un médico general bien formado debe tener la idea de que muchas veces cambiar estilo de vida es mucho más importante que una simple receta, que encima muchas veces ni nos entiende, ¿no? Por supuesto, también debe quedar claro el tema de la insulina, ¿no? Que es la droga de elección, y que aquí les pongo simplemente algunas cositas respecto a la insulina, pero hay otros diapos que les doy aparte respecto a esto en forma más ya complicada. Repito nuevamente, como para que no se olviden, 95, 140, 120, de acuerdo a si es en ayunas, si es a la hora o si es a las 2 horas. Con esos valores deben ustedes de familiarizarse, ¿no? La otra frase que debemos de tener es respecto a esta. A mí me gusta esta frase. Nutrición médica, ¿ok? Esta frase es muy importante. No estamos hablando de que, señora, ya vaya usted para que le dé la charla a la nutricionista. Solamente eso. Nutrición médica, es decir, nosotros debemos de meternos en el tema de la nutrición médica. ¿A qué se refiere con esto? De que el médico es el que debe de participar en el tema de la nutrición de la paciente diabética. Se habla de esto, de lo que se ingesta dietética referencia, DRI, las siglas en inglés, y da ciertas pautas, ¿no? De la cantidad de carbohidratos y de proteína y de fibra, pero en realidad aquí tampoco hay recetas sobre esto, ¿no? La insulina definitivamente es la droga de elección, ¿sí? Definitivamente. Las sulfonilurias, como dice ahí, atraviesan la placenta y se han asociado con un aumento de hipoglicemia neonatal. La droga de primera línea debe ser y es la insulina. La metformina, hay un problema, ¿no? En los análisis de estudios de la descendencia, ¿no? Se ha observado que en los hijos de aquellas madres que usaron metformina, a los 5 o a los 10 años de edad de estos niños, terminan con sobrepeso y terminan con un IMC más alto y por supuesto terminan obesos, ¿no? El médico tiene que tener esa inteligencia, esa vista panorámica. No solamente debe cuidar esa barriga de esa mujer que está controlando. El médico debe tener una vista más panorámica, una visión más inteligente
y pensar en esa mamá, en ese bebé, en ese peruano que no queremos un obeso más, ¿ok? Esa sería la idea inteligente, esa sería la vista panorámica de un médico inteligente que no solamente piensa en este embarazo, sino está pensando en el producto de la gestación. Bien, el tema de la insulina, hay algunas recomendaciones que se las dejo ahí para que tomen nota, y hay algunas diapos en las cuales les doy mayores datos al respecto. Hacerles recordar que la diabetes tipo 2 es la que se asocia más a menudo con la obesidad. El aumento recomendado con sobrepeso, si la paciente arranca con sobrepeso, no debería aumentar más de 7 a 12, y si la paciente ya me arranca con sobrepeso, con obesidad, no debería de aumentarme más de 5 a 10 kilos, ¿sí? Recuerden ustedes que esta paciente tiene riesgo para hacerme HTA. Y si me tiene riesgo de hacer HTA, por supuesto que me puede hacer hipertensión arterial más preeclampsia sobreañadida. Y eso me complica el embarazo. Bien, ya para ir más o menos terminando este tema de la diabetes, hablemos de la diabetes pregestacional. Ya hemos hablado de estos valores. Ya estoy haciendo ojo a otra referencia que aparece acá abajo, ¿sí? Pero más o menos nos habla de lo mismo, ¿sí? Nos habla de lo mismo. Un cribaje universal, primero se hace, ya hemos hablado del test de O'Sullivan, consideramos patológico si está más de 140, y después de eso, nosotros, si está alterado, lo sometemos a una sobrecarga, ¿sí? A una sobrecarga de glucosa, ¿sí? Que tiene que ser en ayunas, que la cantidad de glucosa que le damos. Simplemente quiero hacerles recordar, jóvenes, que no sé si ustedes, o no sé si algún familiar, o pregúntenle a alguien que se ha sometido a esta sobrecarga. Yo el otro día acompañé a un familiar joven muy cercano a mi familia, y mientras estaban haciéndole el análisis, mientras se toma la sobrecarga de 100 gramos, me manifestó que se sentía horrible, náuseas, no llegó a tener vómitos, se sentía muy mal, y hay que pensar también en este tipo de pacientes que no lo soportan, ¿no? Por eso aquí les pongo, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con el paciente que no tolera, ¿no? Porque lo ideal, jóvenes, es que nosotros los médicos estemos capacitados para contestar las preguntas que pueda hacer no solamente la enfermera, la obstetriz y por supuesto la paciente, ¿no? O el esposo o el familiar de la paciente. Eso nos hace diferentes, ¿no? Nos hace diferentes que nosotros como profesional líder en la salud, el médico, debe saber contestar las preguntas adecuadas por sobre las otras profesionales sin desmerecer a nadie. Es el médico el que debe liderar este tema de la salud. No puede escabullirse el médico, no puede sacar el cuerpo y decirle vaya para que su control le haga a otra persona. No, jóvenes, no debería ser así. Bien, ya para ir terminando y pasar al otro tema, igual, ¿no? Igual lo mismo, simplemente que es una referencia, un protocolo de qué hacer, fíjense ustedes los niveles, ¿sí? Que viene a ser más o menos lo mismo. Esto es muy importante respecto a facilitar el cambio de comportamiento. Esto de acá es muy importante, el comportamiento, el cambiar estilo de vida, ¿no? Eso es muy importante. Bien, vamos al otro archivo. Voy a pasar al otro archivo. Bien, ¿se ve la pantalla, Catherine? Sí, doctor, sí se ve. Ok, muy bien, gracias. Estamos bien con el tiempo según mis cálculos. Bien, vamos entonces al segundo tema que se refiere a las enfermedades tiroideas en las gestantes. Bien, empiezo diciéndoles de que hay estas siglas que están ahí, me refiero a estas siglas TBG, ¿no?
TBG, ¿sí? T4, T3 y TSH. Por cuestiones de espacio, voy a hacer uso de estas siglas. Debo decirles de que al final hay unos diapos que les voy a pasar a través de nuestra delegada para que le pase a ustedes respecto a los temas de fisiología y fisiopatología de las enfermedades tiroideas, porque por cuestiones de tiempo más que todo voy a revisar el tema de la parte clínica, por cuestiones de tiempo. Ya les dije, tengo solamente 100 minutos para hablar de estos dos temas. Si hablamos de tema de epidemiología, sí, no estoy en pantalla completa, pero sí se ve bien, ¿no? Esto, Catherine, ¿se ve bien? Sí, doctor, sí se ve bien. Muy bien, gracias. Bien, gracias. Bien, respecto a la prevalencia, ahí está especificada, ¿sí? Ahí está especificada. La prevalencia de las alteraciones en la función tiroidea en la mujer es elevada, ¿no? 5 en 1000 de hipotiroidismo y 3 en 1000 de hipertiroidismo, para que de todas maneras sepamos y tengamos también en cuenta este tema, ¿no? Y yo quisiera empezar diciéndoles a ustedes algo que es muy importante, jóvenes. Yo pertenezco a un comité del Ministerio de Salud en el cual analizamos las muertes maternas a nivel nacional y yo quisiera que por favor presten atención a este tema, ¿no? A esto que voy a especificar. La frecuencia de los malos resultados van a depender de la gravedad de la tirotoxicosis materna. En los casos de muerte materna que yo he tenido la oportunidad de analizar, lamentablemente, jóvenes, estas pacientes murieron porque los factores de riesgo, es increíble, ¿no? Lo que van ustedes a escuchar. Los factores de riesgo no fueron detectados en el primer nivel. Y es el primer nivel donde empezamos nuestro trabajo. Todos empezamos nuestro primer trabajo como médicos serumistas, jóvenes, sin experiencia, todos. Nadie puede decir aquí, no, cuando yo hice mis serums ya yo sabía todo, mentira. Entonces, eso es lo que a ustedes les espera dentro de poco tiempo, hacer un serums. ¿Y cuál es la función? En sí no se les va a poder pedir, pues, de repente un exacto control de la insulina, de las dosis. No. Si ustedes hacen esto, jóvenes, si ustedes hacen y manejan sus factores de riesgo, increíblemente se van a dar cuenta ustedes cómo van a mejorar sus resultados. Ojo, pero no solamente es que ustedes detecten los factores de riesgo. Ustedes están en un pueblito, en un establecimiento de salud pequeño de alguna parte de nuestro país y ustedes van a referir, ok. Y la verdad es que no crean ustedes que en los hospitales lo van a estar esperando para atenderlo inmediatamente. Saben ustedes que los hospitales también están en crisis. La idea es que ustedes detecten el factor de riesgo y sepan sustentar su referencia, una buena referencia. Eso es muy importante, porque si no, simplemente no le van a recibir a su paciente, porque lamentablemente la situación de salud que vive en nuestro país es catastrófica y ustedes ya saben precisamente por qué, ¿no? ¿Cuál es el problema de que yo no diagnostique los factores de riesgo? Obviamente mi paciente pues va a tener un riesgo de parto prematuro, por lo tanto tiene problema ella, tiene el problema este bebé. La muerte fetal puede llegar hasta el 50%. Hay un riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva de hasta el 60% en las madres que no reciben un tratamiento adecuado. Ese es un tremendo problema simplemente por no hacer lo que se nos pide como médicos generales, ¿no? Que nos formemos bien. Eso es lo que siempre se nos ha pedido. Les pongo varias diapos en cuanto a relacionadas al tema de la fisiología, más al final les estoy poniendo más. Lo que debemos de saber es que este tema del HCG, ¿sí? Esta hormona que se encuentra en mujeres con embarazo molar o coriocarcinoma pueden causar hipertiroidismo manifiesto, clínico. Es decir, en estas pacientes con una enfermedad molar
o que padezcan de un coriocarcinoma van a tener niveles muy elevados de HCG. Y por supuesto, esto por la similitud bioquímica, ¿sí? Con las hormonas tiroideas, nos van a provocar que esta paciente va a tener un cuadro clínico como el de hipertiroidismo, va a tener un tema de una hipermesis gravídica severa, ¿sí? Y es bueno que nosotros sepamos cuál es la relación entre el HCG y la tiroides. Es conocido, ¿no?, el papel tirotrófico del HCG y se han descrito diversas condiciones patológicas, como he mencionado hace un momento, el embarazo molar y el coriocarcinoma, cáncer y la hipermesis gravídica, ¿sí? Es en base a estos estudios en los que se ha dedicado últimamente la ciencia a establecer esta relación. ¿Y cuál es la relación? ¿Cuál es la relación entre la autoinmunidad tiroidea y el embarazo? Ahí está el kit del asunto. Hay un tema de inmunidad entre el tema de la tiroides y el tema del embarazo. ¿Qué significa esto? Que las enfermedades autoinmunes de la glándula tiroidea son más frecuentes en mujeres en edad reproductiva. Y empecemos a hacer algunas disquisiciones, ¿no? Como por ejemplo, la causa más común de bocio difuso viene a ser esta llamada tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? O tiroiditis crónica autoinmune también. El diagnóstico se realiza determinando títulos altos de anticuerpos, que muchas veces no los vamos a tener en la periferia, pero es importante que nosotros lo sepamos, ¿no? También debemos de saber de que en mujeres embarazadas y con enfermedades graves o Graves, ya sea activa o inactiva, se debe determinar la presencia de estos inmunoglobulinas. Eso es muy, muy importante. Y esto también nos va a servir para cuando, ya, mi posición es que yo a esta paciente la debo referir. Muy bien, hago mi hoja de referencia y de pronto el hospital no me la recibe. Entonces, ¿cuál es la posición del médico cirumista? Bien formado. La posición del médico cirumista es, esta paciente debe ser referida. Pero si ustedes, va a llegar un momento ahora en esta época de pandemia, que ustedes podrían llegar a tener una entrevista telefónica con la persona encargada, la que hace tipo call center, y luego podrían llegar ustedes a tener una entrevista tipo videollamada con el especialista. El especialista va a... Existe una mala costumbre de que algunos especialistas en los hospitales no tienen un buen trato con los colegas de la periferia, y lo primero que van a decir es: ¿por qué la quiere usted referir, doctora o doctor? Entonces ustedes deben estar en toda la capacidad para fundamentar su posición. ¿Cuál es mi posición como médico serumista? Esta paciente debe ser referida. Y yo como médico serumista bien formado, un médico general integral bien formado, debo estar en toda la capacidad para decirle al doctor, al especialista: oiga, doctor, yo creo que esta paciente debe ser referida porque tiene los siguientes factores de riesgo: 1, 2, 3, 4, 5. Con eso, el doctor lo único que le queda es aceptar la referencia. Y este tema debe quedar bien escrito en la historia clínica, ¿ok? Eso les va a cuidar a ustedes de que no tengan algún problema médico legal. Bien, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Durante los últimos años el diagnóstico de hipertiroidismo en el embarazo se ha incrementado. ¿Por qué se ha incrementado? Precisamente porque cuando estas pacientes hacen hiperemesis gravídica, se las comienza a estudiar y encontramos con el tema que les mencioné, del tema del HCG, ¿no? Pero debemos recordar que la causa más frecuente de hipertiroidismo en el embarazo sigue siendo la enfermedad de Graves, ¿sí? Eso es bueno también reconocerlo, ¿sí? Ya sabemos, ya está recalcado que es un tema de autoinmunidad, y este es el nombre: enfermedades graves o Graves. La tirotoxicosis ese es el tema, esa es la causa por la cual generalmente la paciente fallece. Es aquella paciente que hace una tirotoxicosis, no recibe tratamiento y nos va a traer problemas. La tormenta tiroidea finalmente complica gravemente a la madre y terminamos con una muerte materna. Les decía al empezar esta reunión, les decía de que los casos de muerte materna que he tenido la posibilidad de analizar, de discutir
en diversos hospitales de nuestro país han sido precisamente pacientes que no fueron detectadas desde un inicio. Yo estoy completamente seguro, no lo dudo, de que un médico bien formado que haga lo que siempre se nos enseñó en la primera clase de semiología, medicina 1. ¿Qué nos enseñan en la primera clase? Ectoscopía, ¿sí? Buena anamnesis, un buen examen físico, mirar a la paciente desde la cabeza hasta los pies. Entonces, a un médico bien formado no se le va a pasar un esoftalmo, porque nosotros llevamos cursos sobre este tema. No se le va a pasar una tumoración en el cuello, porque nos han capacitado para eso. Hemos llevado cursos de semiología en diversas etapas de nuestra formación. No se nos debe pasar un esoftalmos, ni se nos debe pasar una tumoración en la zona del cuello donde está localizada la tiroides. Repito, nosotros somos médicos, no vemos barrigas. Disculpen que les hable así. Nosotros vemos a la paciente de cabeza a los pies, ojos, cara, mirada, el temblor de las manos, cuello, tiroides, frecuencia cardíaca. Hay arritmias, hay taquicardia, una buena toma de la presión arterial. Eso hace que nosotros podríamos diagnosticarla antes. En los casos fatales que yo he acudido a evaluar por muerte materna, han sido casos en que no fueron vistos por médicos. Así que yo sigo con mi mensaje de que el control prenatal hecho por el médico y no entregarle en bandeja a que lo hagan otro tipo de profesiones. Repito, no vayan a malinterpretar mi mensaje, no tengo nada en contra, al contrario, siempre he hablado y siempre a los alumnos de mi sede siempre les digo que trabajar en salud es trabajar en equipo. El médico tiene que trabajar en equipo, con la obstetriz, con la enfermera, con todas las especialidades, en equipo. Pero el hecho de trabajar en equipo no implica que yo como líder médico le dé la responsabilidad a alguien que no lidera el equipo. El equipo lo lidera el médico. Y por más que sea una paciente que cursa con un embarazo, debe de ser vista, controlada, de repente no todas las veces, pero hay que ponerse de acuerdo cuando la voy a ver. Es mejor verla desde un principio a que me digan, doctor, mire esta paciente y esta paciente ya está con tormenta tiroidea. Y ya saben ustedes los problemas para la referencia, esa paciente probablemente se muera, ¿no? Yo les hablo de casos de muerte materna por tormenta tiroidea en Lima, en Lima, jóvenes, en Lima, en hospitales grandes de nuestra capital. La pregunta es, ¿cómo será en provincia? Ese es el problema. Bien, ¿cuándo sospecho yo clínicamente de una paciente que tiene algún problema tiroideo? Una buena anamnesis, lo que nos enseñaron, ¿no? Medicina 1, ¿sí? Anamnesis, que es un arte. Señora, ¿ha perdido usted peso? ¿Sí? ¿Ha perdido usted peso? Algún síntoma o signo de nerviosismo, palpitaciones, taquicardia, temblor fino, ¿sí? Bien interrogada la paciente para tratar de descubrir sudoración, los síntomas de hipertiroidismo, aumento el tema del apetito, diarreas, si ha tenido antecedentes de preeclampsia grave, si hay algún síntoma de algún problema cardíaco, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? En el orden, se menciona, en el orden, por supuesto, decreciente, va a incluir una tiroiditis subaguda, una tiroiditis indolora, llamada o silenciosa o postparto, el bocio tóxico multinodular, el adenoma tóxico, es el diagnóstico diferencial. Bien, durante el embarazo, la evolución natural de la enfermedad de Graves se va a caracterizar, básicamente nosotros tenemos que estar pensando en una enfermedad de Graves mal controlada. Puede producir graves repercusiones en ambos, ¿no? Incluyendo un retardo en el crecimiento intrauterino. Nosotros ya no queremos más eso.
Nosotros queremos peruanos que nazcan con buen peso y que no tengan retardo de ningún tipo, ¿no? No queremos partos pretérminos. Ustedes no se imaginan el tremendo problema que causa a los hospitales y por supuesto a la población, ¿no? Tener bebés de bajo peso es un tremendo, gran problema para la escolaridad y por supuesto para el futuro como ser humano, ¿no? El problema del diagnóstico de este tipo de patología es que los datos de la tirotoxicosis se presentan por vez primera durante el embarazo. Es decir, podría ser que ella misma no lo reconozca, ¿no? Por eso es que hay que ver no en una manera fría a la paciente, hay que preguntarle, ¿no? Preguntarle qué molestia tiene, hay que escucharla, dejemos el celular, el WhatsApp un rato y escuchemos a la paciente, ¿no? Busquemos el bocio, veamos si hay esoftalmo, miremosla de frente, de costado, en oblicua, la cantidad de músculo, el músculo proximal, ¿sí? Taquicardia, pérdida de peso o dificultades para ganar de peso. Generalmente empiezan así, ¿no? Doctor, yo hago inmensos esfuerzos por aumentar de peso, pero no puedo. Como esto y no aumento de peso. A ella nos está avisando. Ya nos está diciendo, nos está avisando de que la paciente podría tener un problema, ¿sí? Hay que ver el tema si hay mixedema pretibial, lo cual es raro, pero de todas maneras hay que ver, examinar detenidamente el cuello. Ya saben ustedes, nos colocamos delante de la paciente, luego nos colocamos detrás de la paciente, nos dirigimos con los cuatro, el dedo pulgar hacia atrás, los otros 4 dedos adelante, la hacemos tragar, ¿no? La hacemos que pase su saliva para ver si con el movimiento del cuello, si logramos palpar un tumor tiroideo y seguir haciendo las indagaciones, ¿no? Bueno, el diagnóstico ya se hace con T4 elevada y TSH suprimida, y por supuesto ese tema de los anticuerpos, que muchas veces no lo tenemos a la mano, ¿no? El otro tema es respecto al tratamiento del hipertiroidismo. Nosotros tenemos a medicamentos básicamente para prevenir las complicaciones que acabo de mencionar, ¿no? Las complicaciones tanto maternas como fetales, ¿sí? Y por supuesto neonatales, ¿sí? Entonces, lo que más se utiliza para el hipertiroidismo es el tema del metimazol o tapazol y el propiltiouracilo, más conocido como PTU. Estos productos tienen su forma de actuar, que está especificado ahí en la parte teórica y al final en otras diapos que le coloco. Básicamente para el tema de la tormenta tiroidea, aquí está el tema de la medicación, el PTU, ¿sí? La alternativa, ¿sí? La alternativa, el mecanismo de acción, ¿sí? El corticoide, el propanolol para el tema de las taquicardias, ¿sí? Y la forma de cómo deberíamos de utilizarlo. La dosis inicial recomendada para el PTU es de 150 a 450 miligramos al día, dividida en 3 tomas. También está ahí la dosis del metimazol, ¿no? Entre 20 y 40 miligramos al día, dividida en 2 tomas. La idea es buscar lograr un eutiroidismo, es decir, una función normal. El tema de los beta bloqueadores es por supuesto, para disminuir los síntomas adrenérgicos del hipertiroidismo, es decir, la taquicardia, las palpitaciones, que son molestias que manifiesta obviamente la paciente, ¿no? Bien, el propanolol o Inderal también es de uso. Si nosotros estamos evaluando a una paciente por hipertiroidismo y embarazo, tenemos que ubicarnos y tratar de hacer una clasificación inteligente, ¿no? Se trata de que esta paciente tiene una tirotoxicosis gestacional transitoria, es decir, ¿me está haciendo una hiperemesis gravídica solamente? ¿Acaso es una gestación múltiple? Y por hiperplacentación más HCG me está causando esto. Mi paciente cursa con una mola.
Si no es una tirotoxicosis gestacional transitoria, entonces mi paciente tiene una patología tiroidea, llámese el Graves, tiene una tiroiditis, tiene un bocio multinodular o tiene un adenoma tiroideo tóxico. ¿Por qué les hago esta advertencia? Como vuelvo a repetir, tengo que descartar también que no sea ácido iatrogénica, ha recibido ya tratamiento y no lo sabemos, no hice una buena anamnesis. ¿Por qué es importante sacarle estos datos al paciente? Es importante, ¿por qué? Porque cuando yo la quiera referir, ¿no? Yo quiero referir, bien, soy médico serumista y a esta paciente yo la tengo que referir, ¿ok? Muy bien, les vuelvo a repetir, jóvenes, estamos en un tema de salud bastante complicado. Si antes era difícil hacer referencia, hoy es peor. Entonces, yo empiezo a hacer mi trámite para referencia, ¿sí? Y comienzo a luchar, a referir a mi paciente. Porque cuando intente referirla, no va a ser tan fácil. Y yo tengo que buscar la oportunidad de conversar vía lo que sea, vía WhatsApp, vía llamada por WhatsApp o vía de llamada, video llamada y hablar con el hospital, establecer vínculos con el hospital. Porque si ustedes la refieren, en primer lugar, la paciente no va a ir. Y la paciente va a regresar con ustedes cuando tenga una tormenta tiroidea y no van a poder manejarla. La paciente se puede morir con ustedes. Entonces, el tema de referir, que es lo que estoy insistiendo en varias oportunidades con ustedes, es que hay que saber referir y hay que sustentar la referencia. Cuando ustedes hablen con el médico especialista y él les va a preguntar, ¿y usted doctora, usted doctor, por qué me la quiere referir? Porque esa es la actitud que más o menos toma el especialista, ¿no? Lamentablemente. Entonces, ustedes tienen que decir, ¿no? Mire, doctor, mi paciente tiene estos factores de riesgo. A mí me parece que es o esto, o lo otro, o lo otro. Entonces, cuando el colega especialista se dé cuenta que está hablando con un colega bien formado y está sustentando adecuadamente su referencia, es otro cantar, ¿no? Porque se está dando cuenta que habla con alguien que sabe del tema, entonces debería de recibirla porque está defendiendo su posición. Esto es una tirotoxicosis gestacional transitoria, ¿sí? Deben de saberlo. Lo más característico, lo más conocido es la hipermesis gravídica, que eso ya ustedes saben el tema de cómo se debe de manejar, es la más frecuente, es la más habitual, ¿sí? Que cursa pues con vómito, con deshidratación, pierde peso. El tema es que hay una pérdida de peso corporal, puede haber cetonuria, me puede complicar el embarazo. Y establezco una especie de diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Es un Graves o solamente es una hiperemesis? ¿Cómo hago el diagnóstico diferencial? En la hiperemesis, por supuesto, va a haber más náuseas, más vómitos, ¿ok? Los síntomas propios del hipertiroidismo, por supuesto, va a estar en el Graves y no en la hiperemesis. El tema vascular, por supuesto, en el Graves, en el otro va a ser normal. Y clínicamente, inclusive no estoy hablando de esto, no estoy hablando de T4. Clínicamente sí puedo yo sustentar al colega a donde quiero referir por qué la quiero referir, ¿no? Bien, hay que ver si es un Graves o enfermedades graves, ¿sí? Es la más habitualmente que origina el hipertiroidismo en el embarazo, es bien claro, ¿sí? Es oftalmos, ¿sí? Podemos estar palpando tiroides. Para eso es necesario ser fino, clínicamente fino, estar con la paciente, evaluar a la paciente, no dejar que otra persona haga nuestro trabajo. Les repito, hemos analizado muertes maternas a nivel nacional, tanto de Lima como del interior de nuestro país, y son pacientes que no fueron vistas, sino por los médicos al final. Y lamentablemente falleció, ¿no? Fallecieron las pacientes. Bien, el diagnóstico diferencial va por la tiroiditis subaguda, la otra la silenciosa o posparto, el bocio tóxico multinodular, el adenoma tóxico, y de esa manera, por ejemplo, si no detectamos a tiempo esto,
vamos a tener una paciente con tormenta tiroidea, lo cual es una emergencia, ¿no? Es una emergencia. Estas pacientes, con decirles que si llegan a un hospital, tienen que ser tratadas prácticamente en UCI, ¿no? Realmente, por eso se llama tormenta. Así que la idea, pues, es no debemos de llegar a esto, ¿no? No debemos de llegar a esto. Y como no llegamos a esto, como vuelvo a repetir, hagamos un control prenatal desde un principio. No debemos soslayar nuestra responsabilidad. Esta tormenta tiroidea es una emergencia que espero nunca la pasen, ¿no? Es realmente una catástrofe obstétrica. Definitivamente pues hay un riesgo de falla cardíaca ahí en su pequeño puesto o establecimiento de salud donde ustedes tienen. Entonces yo lo voy a escoger. Oiga, doctor, ¿me controla usted bien a su paciente desde un principio o prefiere que haga a su paciente una falla cardíaca dentro de algunos meses en su establecimiento? Mejor opten por lo primero, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la tormenta tiroidea? Fiebre, taquicardia, cambia su estatus mental, cambia su actitud, su conducta, se pone inquieta, con mucho nerviosismo, confusión, puede hasta convulsionar, puede ser violenta, podría pensar hasta que tiene una demencia, hay náuseas, vómitos, diarrea, arritmia, estupor y puede entrar en coma. Realmente es una tormenta y espero que nunca tengan esta mala experiencia porque se va a morir. Se va a morir porque inclusive en los hospitales requiere de UCI, ¿sí? Bien, para el tema del hipertiroidismo, el tema de las tioamidas, el carbimazol, el PTU, las dosis, ya las hemos especificado, cada una de ellas. El tema es que entre una y otra se prefiere al PTU debido a la mejor transferencia a nivel de la placenta. Lo cierto es que debemos de usarlas de acuerdo a las dosis requeridas para no causar iatrogenias, las dosis, ¿sí? El PTU, los efectos secundarios que provoca, rash, prurito, puede provocar hepatitis, fiebre, espasmo en los bronquios, cambios en el hemograma. Además también esto, ¿no? Las deformidades del cuello cabelludo por el metimazol, aplasia en ciertas partes del cutis. Las ventajas de uno sobre los otros, ¿no? En el caso de las tiamamidas, el yodo radioactivo, o el caso de las cirugías, que está reservado solamente para algunos casos, y ya es cuestión de temas de especialidad en hospitales. El tema de los beta bloqueadores, como vuelvo a repetir, para el tema de las molestias de la frecuencia cardíaca, las palpitaciones, el tema del gasto cardíaco y el consumo de oxígeno en el miocardio, ¿no? ¿Qué pasa con el tratamiento respecto a los beta bloqueadores? Esto nos va a ayudar definitivamente pues para el tema de el control de los síntomas adrenérgicos, ¿sí? Que causa como efecto secundario. Va a bloquear la conversión periférica de T4 a T3. El más frecuentemente usado es el propanolol, ahí está la dosis de 20 a 40, y los efectos secundarios es RSU, bradicardia fetal, hipoglicemia fetal. Las vías de atención para la enfermedad de la tiroides es el embarazo, ¿sí? Es necesario reconocer cuáles son, ya mencioné, estos medicamentos, o la cirugía y otros que no está indicado definitivamente en el embarazo. Las medidas para la tormenta tiroidea, aparte de los fármacos que se han mencionado, tienen que ver con un tema de oxígeno intravenoso de fluidos, un reemplazo electrolítico, ya les he dicho que va también con diarreas, el paciente se deshidrata, hay que darle antipiréticos, los medicamentos que se han mencionado, corticoides, beta bloqueadores, inclusive hasta fenobarbital, ¿no? El tratamiento de la tormenta tiroidea es un tratamiento especializado. Vuelvo a repetir, en los hospitales se mueren. En manos de una persona con poca experiencia o nula experiencia y un establecimiento de salud con escasos recursos económicos, por supuesto que va a fallecer también. Así que la idea es que hagamos un control
prenatal adecuado desde un principio. Esa sería la idea, ¿no? Para el manejo de la tormenta tiroidea, de todas maneras, es bueno saber los medicamentos, el PTU, corticoide, propanolol, fenobarbital. Tenemos alternativas y cada uno de los mecanismos de acción. Tiene que haber un acceso intravenoso, definitivamente un monitoreo cardíaco, eco fetal, hacer estudios de bienestar fetal, perfil biofísico, NST, y hasta podría llegar a una ablación con yodo 131 o cirugía, que no sería lo más adecuado en este caso, ¿no? Las complicaciones fetales es pues que provoque un Graves en el feto, ¿sí? Que puede suceder, o al revés, provocarle iatrogénicamente podría ser un hipotiroidismo en el feto, un hipotiroidismo fetal, ¿sí? Bien, en cuanto a este tema del hipertiroidismo y el embarazo, hay complicaciones fetales, ¿sí? Hay complicaciones fetales propios pues consecuencias del desarrollo del bocio en el feto, hiperextensión en la nuca, compresión traqueal, distocias. Es más frecuente, por supuesto, que haya una necesidad de cesárea, parto prematuro y, por supuesto, morbimortalidad, definitivamente, ¿no? Esta enfermedad de Graves podría ocurrir en la puérpera, no porque ya se produjo el parto y ya pasó todo, ¿no? Puede ocurrir también en la puérpera. Hay que controlarla después. Recuerden ustedes que desde el punto de vista de salud pública, y son indicadores con los que ustedes tienen que cumplir y todos los médicos tenemos que cumplir, los que trabajamos ya sea en la periferia, en los hospitales, las pacientes deberían de tener idealmente 2 controles como puérperas, sería lo ideal. Bien, respecto al hipotiroidismo, ya para ir terminando, la principal causa del hipotiroidismo es la tiroiditis crónica autoinmune o tiroiditis de Hashimoto. Esto es en los lugares donde no hay deficiencia de yodo. La mayoría son autoinmunes, ¿sí? Pero la deficiencia mundial de yodo viene a ser la causa principal. Esto que debe quedar bien claro, ¿no? Bien, en el embarazo debe quedar claro que el hipotiroidismo en los países desarrollados, la tiroiditis de Hashimoto, como vuelvo a repetir, es la etiología más común y se va a caracterizar por la producción de anticuerpos antitiroideos. La deficiencia mundial de yodo viene a ser la principal causa de hipotiroidismo primario. Entonces, no confundamos entre esto y lo otro. Bien, respecto del punto de vista epidemiológico, respecto al tema del hipotiroidismo en el embarazo, la causa más frecuente, como vuelvo a repetir, de este tema es lo que ya se ha mencionado, ¿no? Esta patología. Y también hacerles recordar que la causa en el mundo más frecuente de hipotiroidismo es el tema de la deficiencia de yodo. Debemos de recordar que en el tema de la preconcepción, este tema del hipotiroidismo me causa infertilidad, más abortos, y si ya la mujer sale embarazada con esta patología, me va a traer anemia y una serie de trastornos que ya hemos ya conversado anteriormente, ¿no? Estos son los valores normales de TSH, según sea adulto o según sea una gestante en el primero, segundo o tercer trimestre. El cuadro clínico de hipotiroidismo y embarazo se refiere pues a fatiga, piel seca, puede haber alopecia, estreñimiento, o sea, todo lo contrario a lo del hipertiroidismo, dolores musculares, depresión, una paciente bradisíquica, ¿no? Lenta en su accionar, y problemas, por supuesto, desde el punto de vista ginecológico también, ¿no? Ahí están los síntomas que acabo de mencionar y los signos. Las complicaciones son anemia, hemorragia posparto, DPP, desprendimiento prematuro de placenta, problemas respecto al bienestar del feto,
un tema de la prematuridad o bajo peso o retardo en el crecimiento intrauterino. Es más frecuente, por supuesto, malformaciones congénitas, cretinismo, un tremendo problema, retraso mental, no queremos más de esto, déficit neuropsicológico, que vamos a tener problemas después en la escuela, en el colegio, muerte fetal, muerte neonatal. Las cuestiones fisiológicas se las explico en unas diapos que se las voy a pasar a través de nuestra delegada. Cómo vamos a diagnosticar, ¿sí? El tratamiento también, el tratamiento de elección es la levotirosina, ¿sí? Ahí están las dosis, que las explico detalladamente. Me queda muy escaso el tiempo, la dosis de levotirosina. El gran problema es que frente a qué tipo de paciente estoy, frente a una paciente que tiene un cuadro clínico cantado, o es subclínico o es asintomática. Ese es el gran problema. Por eso es que yo insisto en que tenemos que ser finos para una anamnesis y un buen examen físico. Si nosotros le entregamos a esta paciente a otro profesional, se le va a pasar. Se le va a pasar. Nosotros tenemos más experiencia y estamos más capacitados para hacer un diagnóstico clínico o tal vez descubrir a una paciente que está subclínica y a una paciente asintomática se nos va a hacer más difícil, pero de todas maneras estamos en mejores condiciones que cualquier otro profesional. El tema es de que si tengo yo un diagnóstico tardío, por lo tanto voy a tener un tratamiento inoportuno, me va a traer problemas de que enfermedad hipertensiva, mayor casuística de malformaciones congénitas y, por supuesto, mortalidad perinatal y problemas en el desarrollo mental y somático en los hijos. La levotirosina es el medicamento de elección. Debemos de recordar que frente a una paciente con sospecha de hipotiroidismo, yo tengo que cuadrarme y ver frente a qué estoy. ¿Esto es una paciente que es un problema autoinmune? ¿O es que a esta paciente le han dado un tratamiento para tirotoxicosis y se me fue para el otro lado? Todas esas cositas debemos de tenerlo bien claro. Nosotros tenemos pues que investigar el estado, ¿no? El estado de la función tiroidea, ¿no? La historia, si hay hiper o hipo, ¿sí? La historia familiar, ¿hay bocio? ¿Hay anticuerpos? ¿Hay síntomas? ¿Es diabética? Ojo, si es diabética, paremos bien las orejas. Si es diabética, debo de investigar problema de tiroides. ¿Ok? Quede bien claro eso. Mediante una anamnesis exhaustiva podemos averiguar, indagar, investigar, preguntar si ha habido radiación. Y debemos también de ver si ha habido algún problema de protocolo de estudios de infertilidad y a ver si hay una pérdida gestacional anteriormente en la historia. El nódulo solitario también hay que investigarlo, hay que diagnosticarlo, hay que palpar bien el cuello para diagnosticar algún tumor y referirlo con la debida anticipación para que nos dé tiempo de hacer un BAF y poder esclarecer bien el diagnóstico, ¿sí? Ya para ir terminando, el tema está ajustado. Tengo yo una paciente con un embarazo entre la semana 12 y 20 y le hago su perfil tiroideo. Si sale negativo, los anticuerpos, obviamente no hago nada. Si salen positivos, debo de seguir pidiendo y seguir examinándola en meses posteriores y seguir evaluándola para al final ver si la paciente es o no es, o tiene este diagnóstico para darle el tratamiento adecuado, ver si es que esta paciente tiene o no el nódulo y que llegue a tiempo a un lugar para que le hagan un BAF y un diagnóstico pues definitivo. En resumen, jóvenes, ya para terminar, es bueno saber que nosotros tenemos que, como médicos generales, tener los suficientes conocimientos para realizar un diagnóstico temprano y un manejo inicial y referir oportuna y adecuadamente. Y como les dije, saber fundamentar mi referencia. Porque les vuelvo a repetir, no es que yo agarro a mi paciente, la meto en una caja tipo encomienda y al otro lado me la van a recibir. No es así, jóvenes. No es así.
tengo que hacer las coordinaciones para referirla, que me la reciban, y debo de tener ahora en estas épocas una videollamada con el especialista del hospital para que yo pueda fundamentar y me la pueda recibir. Bien, jóvenes, gracias. Ustedes ya tienen mi correo, lo tiene Jacqueline, lo tiene Carolina y también el delegado general, y voy a estar a su disposición si ustedes tienen que hacerme alguna pregunta. Gracias a Jacqueline, gracias a Carolina y gracias a ustedes por su atención, ¿sí? Gracias a ustedes por su atención, y como les vuelvo a repetir, jóvenes, gracias, y en cualquier momento, si ustedes me escriben a mi correo, voy a estar atento para ayudarles a contestar las dudas que ustedes tengan. Con mucho gusto les voy a atender. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias Jacqueline, gracias Carolina. Muy amables. Gracias, doctor.